Bueno, jóvenes, si se fijan, la casa es importante, está bastante grande. El terreno, ni siquiera sabemos bien hasta dónde llega, pero me parece que es desde este punto hasta este punto. Debe de tener 20 metros de frente la casa. Y me gusta mucho que está en una posición elevada. Entonces, obviamente los arquitectos jugaron con la topografía para adaptarse bien al terreno. Los materiales, las casas de antes, jóvenes, no escatimaban en los materiales naturales, ¿verdad? Entonces, es muy bonito que se ven esos muros de piedra muy resistentes, muy sólidos. Este es el acceso. Tenemos el acceso peatonal. Tenemos el portón. Yo este portón de entrada la cambiaría esta columna redonda, ¿verdad? Las molduras que me gustan de repente, estas molduras de cantera, porque le dan una elegancia también, ¿no? Un carácter a la arquitectura. Quizá jugaría un poquito con ellas, pero en general, si se fijan, lo que es el esqueleto, ¿verdad? Los muros y las losas están perfectos. Solamente son algunos detallitos y esto te queda completamente actual y contemporáneo. Vamos a entrar. Recordemos que cada que entro yo a una casa es la primera vez que entro. O sea, yo no conozco la casa, así que esto es completamente natural, espontáneo. Perdónenme los errores. Esto está bien. Sí, esto está bastante bien. Me encanta un poco esa sensación de las casas noventeras, porque son las casas donde yo crecí y me recuerdan a las películas, me recuerdan a las novelas, me recuerdan a las casas de mis amigos ricachones, ¿verdad? Que de repente te invitaban a la piñata y llegabas y era un casonón y unos jardines gigantes. Y fíjense todo, ¿no? Los materiales como los hacían antes, de muy buena calidad, ¿no? O sea, estos cementos lavados con mucha piedrita que se note, cambiaban el diseño de los pavimentos y le ponían algunas cenefas de otros materiales, en este caso es cantera, y un cachito de cantera piñón, me parece. Pero si se fijan, el espacio está genial. O sea, aquí te caben 2 coches cómodos, 3 coches un poquito justos, pero te caben otros 2 atrás o 3 atrás. O sea, fácilmente es una cochera para 6 autos. Entonces, si te gustan los autos, esta casa te queda bien. Y otra vez lo que les decía, ¿no? O sea, jugaron con la topografía, entonces aquí de repente subimos para ir a este jardincito, que no sabemos qué vamos a encontrar acá, pero me gusta que juegue con la topografía, los muros de piedra, y de este lado ya el acceso principal. Las cocheras, las losas, lo suficientemente altos para que te quepa una buena camioneta aquí cubierta, y probablemente tenemos cuartos de servicio, lavados en esta parte. Orientación solar, que es bien importante. Ustedes ya saben en este canal que la orientación solar es la clave del éxito de cualquier tipo de edificación. Si no está bien orientada y no está bien controlada la arquitectura para que responda a la orientación solar, muy probablemente vas a tener problemas. Puede ser el departamento más bonito del mundo o puede ser la casa más bonita del mundo, pero si la orientaron mal y no controlaron la orientación, el sol, no puedes estar. Vas a tener que tener el aire acondicionado todo el día, vas a necesitar cortinas. Entonces es bien importante. Y si se fijan ahorita, ya se siente que la casa responde bien al sol, porque tiene sombra, ¿verdad? Fíjense dónde está el sol. Está de nuestro lado izquierdo. Entonces, ¿eso qué significa? Ya sabemos que el sol sale por el este. El sol sale por el este. Entonces, sale por el este, el norte está hacia allá, el sur está atrás de mí, entonces sale, se recorre hacia el sur y se oculta en el oeste. Eso en el hemisferio norte. Mis amigos que nos están viendo desde el hemisferio sur, saludos a Chile, saludos a Perú, saludos a Argentina, Uruguay. Ellos, el sol se inclina hacia el norte, ¿verdad? Están al revés que nosotros. Pero los norteños, el sol se inclina hacia el sur. Entonces eso nos dice que esta es una fachada sureste, más o menos, porque son las 10 de la mañana y el sol está pegando de forma lateral. Entonces no es un este, es más un sur que un este. Fíjense esta ventana, cómo recibe, cómo está recibiendo sur, todo el calor, entonces
eso significa que va a ser una casa bien iluminada. Ahorita lo vamos a ver. Me gusta el acceso, ¿no? Este acceso que te comprime un poquito, pero te protege. Otra vez, este volado nos ayuda. Para los que la quieran remodelar, yo los volados no los quito. Últimamente he estado viendo que en las remodelaciones de estas casas de los 90s, los arquitectos buscando esta arquitectura pues, más cuadrada, más contemporánea, están quitando de tiro los techos inclinados. Y ojo con lo que les voy a decir, no creo que sea lo más prudente, porque tienen una función, protegen del sol. Entonces, cuando tú los cortas, te estás ganando una incidencia solar brutal. Entonces, yo me quedaba con ellos y nomás les daba un tratamiento, quizá con la moldura, un poquito la modificaba para hacerla más contemporánea, más pura. La puerta principal, madera sólida. Obviamente, pues tiene el arco. Sin embargo, yo creo que la trabajaría solamente un poco, quizá con el entintado, para no tenerla que cambiar. Quizá las molduras y esas cosas trataría de darle una modernizada, no sé. Tiene un poquito de desgaste, pero nada que con un buen carpintero no se pueda corregir. Entonces yo la puerta, si no se requiere cambiar, no la cambio. Se siente sólida. Vean nomás los marcos. O sea, es un marco de madera de 20 centímetros. Y luego el acceso no está mal, ¿eh? De hecho, si se fijan, jóvenes, esta casa ya fue remodelada. Lo podemos distinguir por este ventanal, ¿verdad? Este ventanal con esos cerrajes es más contemporáneo. Pero me gusta el acceso. Si se fijan, es un acceso. Yo siempre busco en los proyectos que el remate primero, cuando uno ingresa, sea el jardín, que se sienta lo más amplio posible cualquier tipo de proyecto para que tengas la profundidad máxima del terreno. Entonces tus ojos sienten que tu casa llega hasta el último punto de esa barda. Entonces, este patio tiene mucho potencial, de hecho. Aquí cualquier persona amante de las plantas llenaría de macetas, algún espejito de agua. Creo que tiene mucho potencial este espacio. Recordemos que las casas de los 90s pues tendían a ser más independientes los espacios, ¿no? Toda esta idea del monoespacio es algo nuevo, ¿no? O sea, antes todo querían que tuviera sus cuartos, pero si se fijan es un espacio muy generoso. Es una muy buena cocina que ya fue toda remodelada. Tenemos nuevos materiales que requiere su trabajo de todas maneras. Aquí ya se nos partió un poquito el cuarzo. Hay que darle un cambio a algunas placas, no a todas. Estos gabinetes quizá los quitaría, los movería del lugar y abriría una ventana mucho más generosa para tener una vista de ese gran parque que se ve al frente. O sea, se ven bueno, no sé si son, no, de hecho no es un parque. Simplemente son los árboles del mismo fraccionamiento que están muy gigantes. Entonces me encantaría estarlos viendo desde mi cocina. Y como si se fijan, los techos son tan altos. O sea, tenemos, yo creo que casi 4 metros de altura en el punto más bajo. Y fíjense, aquí ya descubrimos algo. Estas puertas están encerrando una alacena. Y si se fijan, yo quepo bien. Es una muy buena alacena. Muy buen espacio. Y además tiene iluminación y ventilación. Entonces está genial. Quizá yo quitaría esos escalones, pero habrá que ver por qué están. Probablemente necesitaban altura porque abajo hay algo, ¿no? Alguna recámara, algún cuarto de baño. Vamos a ver qué hay de este lado. Este es un espacio, yo creo que de un antecomedor, también muy alto. Me gusta la vista. Tenemos una vista directa hacia este patio. Estas puertas están bonitas, sin embargo, quizá yo las quitaba. Pero te separa muy bien los espacios. Acompáñenme. Este es el salón, ¿verdad? Este debe de ser la sala comedor, que se abre completamente hacia el jardín con estos grandes ventanales. Un jardín, si pueden ver, muy, muy generoso. Y este espacio pues debe de medir, yo creo que sus 10 metros por casi 4,50 probablemente. El piso el piso lo cambiaba directamente. Quizá buscaba que fuera el mismo que el mármol que tenemos en esta parte de la casa. Y algunas cosas, ¿verdad? Quizá el sistema de las ventanas lo modificaba también. Me encantaría que esta columna no existiera, porque la vista del jardín
es muy bonita. Es un jardín de 6 o 7 metros de profundidad por 15 metros de ancho. Entonces vale mucho la pena que limpiemos toda esa perspectiva. Fíjense, esto está curioso, ¿verdad? Sí, de repente, estos pasillos, ¿para qué son? A ver, como que la casa está pensada para darle servicio a fiestas y que el personal de servicio tenga un flujo independiente del resto de los invitados. Entonces, este pasillito creo que para eso lo hicieron. Este es un área de lavado muy generosa que se comunica, de hecho, con un patio de servicio, un patio de tendido. El cuarto de servicio está arriba. Entonces, esta escalera sirve para acceder al cuarto de servicio. Abajo, lo que tenemos son cuartos de máquinas, cuartos de las bombas y de los aeroneumáticos, que al final del video vamos para allá. Pero vamos a conocer las otras áreas, las cúpulas sagradas de antaño. Fíjense, la casa está curiosa. Esta es la escalera principal, ¿verdad? Aquí sí yo creo que habría que simplificar algunas cosas. Por ejemplo, el pasamanos le daría... Otra vez, acuérdense que la arquitectura contemporánea es simplificación. Lo más sencillo es lo que se viene, jóvenes. Lo más sencillo es... El futuro es sencillez. Entonces, estos elementos habría que darles una depurada. Por aquí, si me acompañan, este es un salón que se siente como salón de juegos, ¿verdad? Porque si se fijan, de este lado tenemos un barecito, pero me gusta que tiene una luz muy agradable porque es la luz de la mañana. Si se fijan, aquí estamos recibiendo el calorcito del sol de las 11 de la mañana. Entonces, estamos viendo hacia el sureste. Definitivamente, estos ventanales hay que cambiarlos. Este diseño, otra vez, simplificación. Habría que quitarle un poco eso. Pero tenemos una relación muy bonita con un jardín frontal. Entonces, probablemente podríamos abrir un par de ventanales más grandes. Y de este lado tenemos una vista muy bonita a otro jardín que tiene una fuente de cantera por allá. Entonces, este salón está muy agradable y muy generoso también. O sea, fácilmente, fíjense, todavía no conozco la planta alta, pero fácilmente este espacio se puede volver una recámara principal. O sea, esto mide 5 por 8. Entonces, aquí fácilmente lo partimos a la mitad, generamos un vestidor y un baño y una super recámara. Porque todo este espacio, fíjense, esto es una cantina, esto es un barecito, bastante generoso. Entonces, todo esto puede ser el baño, puede ser el vestidor. Aquí tenemos una cava de vinos de este lado. Mira, vengan a verla. Porque pues, con una manita de gato, esto, la verdad, está muy agradable. ¿Qué les digo? O sea, tienes una cavita, o sea, no tienes que hacerle mucho tampoco. Entonces, pues todo depende de la familia que la quiera comprar, ¿verdad? Si ya tienes tus años de jóvenes de 50 para arriba, pues ya te convendría quizá tu recámara principal acá abajo para que no te andes complicando los siguientes años. Pero si tú estás en tu primera etapa de juventud, 30, 40, pues vámonos para arriba, ¿verdad? Pero ojo con lo que les voy a decir. Todavía hay más en planta baja. Acompáñenme. Tenemos otra habitación por acá que parece que tiene una chimenea y de este lado tenemos un baño. Este es el baño de visitas de la casa, pero que también cuenta con un closet de blancos y una regadera. Entonces, bueno, no es regadera, perdón, es una bodega. Bastante generoso. Aquí puedes guardar 3 arbolitos de Navidad. El piano que tu hijo jamás aprendió a tocar. Y este, jóvenes, si me acompañan, es otro espacio que lo puedes usar para lo que quieras. O sea, hay una chimenea. Probablemente esta es la verdadera recámara de la planta baja, ¿eh? Porque aquí hay un muy buen espacio. Aquí estamos ventilándonos. Ah, fíjense esto. O sea, en este espacio tenemos una ventilación natural hacia el jardín. Podrías inclusive tener 2 habitaciones en planta baja. Entonces, este es un espacio muy generoso que puede ser un área de estudio, puede ser un cuarto de juegos, puede ser lo que tú quieras, porque realmente el espacio es tan generoso que de verdad puede tener esta casa 2 recámaras principales en planta baja.
Entonces, pues también si vives solo con tu pareja y los dos quieren tener espacios muy amplios para que cada recámara tenga su propio estudio de trabajo, está genial este espacio. Y tiene una muy buena vista al jardín, pero que no podemos ver porque las cortinas están cerradas. Pero acompáñenme a la planta alta, por favor. Vamos a ver estas escaleras. Fíjense, un poquito novelesca. Se bifurca, ¿verdad? Como las escaleras del Vaticano. Tenemos una cúpula aquí que nos da buena iluminación. Y a ver, vamos a conocer las recámaras. Esta es una habitación. Adelante. Este es el baño con su closet, lavamanos, cubiertas de mármol. Todo esto yo lo modificaría. Cambiaría esto. Quizá la madera la mantengo, pero quitaría molduras un poquito. Y de este lado tenemos el cuarto de sanitario. Las recámaras. Muy amplias. Los closets están de frente. Son nuevos estos closets, entonces probablemente solamente quizá una laca y ya funcionan. Y tiene buenas ventanas hacia estos jardines principales. Realmente no son oscuras las recámaras. Tienen luz. El único tema es que ese mueble ahí te quita un poquito de luz. Quizá eso yo lo eliminaría. Pero también son altas gracias a que tiene techos inclinados. Son recámaras que fácilmente tienen más de 4 metros libres. Sus vestidores, fíjense, este vestidor sigue siendo el original. Otra vez, yo creo que la madera se puede rescatar y con un buen carpintero darle una nueva vida. Y de este lado, su lavamanos. Lavamanos, sanitario y regadera. Hasta huele bonito, ¿saben? Estas casas, tanto mármol, tanta madera, uff. Ya no sé, ya no huelen así las casas. Se los prometo yo, ¿eh? Yo soy muy sensitivo y el olfato es uno de mis principales sentidos. Entonces yo todo lo huelo, jóvenes. Y esta recámara, pues, ¿qué les digo? Está genial. Podría ser también la principal. Esto mide 6 metros por 5. Súper bien. Y tiene buena luz también. Fíjense, estas concatenaciones están buenas. Esta es una muy buena antesala a la recámara. Puede ser un estar de TV o puede ser un estudio de lectura. Es un espacio muy generoso. Fácilmente mide 3,50 por 4. Y con las alturas también muy bien. Y fíjense el tamaño de las puertas de la recámara principal. Fíjense el tamaño de las puertas de la recámara principal. Esto está bueno, jóvenes. Fíjense el tamaño de la recámara principal. El techo de 4 metros de altura es prácticamente un cuadrado de 7 por 7. Te cabe hasta 2 salas y una mesa de billar. Y tienes este ventanal que probablemente yo crecería un poquito. Cambiaría quizá el diseño, ¿verdad? De estas ventanas. Para darle quizá un poquito más de luz, pero definitivamente una nueva manguetería de aluminio. Y tiene ventilación cruzada. Tenemos muy buena luz en la recámara, gracias a que tiene ventilación cruzada y luz del este y del norte. Entonces, no se preocupen, la casa tiene muy buena iluminación. Parece que ya toda la casa trae sus sistemas de control inteligente. Y este, jóvenes, es el baño vestidor. Parece que todo lo integraron. Probablemente aquí sí le meteríamos más mano. Se siente un poquito fragmentado el lenguaje, ¿no?, del closet. Que el espacio está bueno. Igual y si les gusta así, así lo dejamos. Porque el vestidor está bastante bien. O sea, tiene muy buen espacio. Ya si les falta espacio, ya, jóvenes, tienen que ir al psicólogo. El espacio de la taza y y la regadera. Curiosamente, algo apretadas para mi gusto, viendo el tamaño de toda la casa. Alguna modificación yo creo que ahí valdría la pena hacer. Y quién sabe, quizá la recámara principal la bajaba y la hacía súper cómoda en planta baja. Que aquí, fíjense, este muro me hubiese encantado que tuviera alguna ventana porque es el jardín más grande. Entonces, la vista importante era para allá, jóvenes.
La cama la mueves, la pones de este lado, que no tiene ningún problema, y te abres una super vista al jardín. Comentarios, por favor, jóvenes, dejen sus comentarios. ¿Qué les gustaría hacerle a la casa? Ya casi estamos listos para darles el precio, pero antes vamos a conocer el jardín. Acompáñenme. Interesante cómo salimos al jardín entre las dos piezas. Esto se puede trabajar muy bien. Se le puede dar un caminador, un andador de piedra para que el efecto sea más dramático. Es un jardín muy espacioso. Aquí puedes tener tus 2 Golden Retrievers, tu pastor alemán, 2 conejos, 3 gatos y 5 patos. Hasta un gallito enano. Piedras prehispánicas. Y por último, jóvenes, la casa parece que tiene un regalito. Atrás de ustedes hay un gimnasio, muy aparte, muy independiente del resto de la casa, que ese gimnasio puede ser lo que ustedes quieran, puede ser un estudio de grabación. Si me está viendo algún músico aficionado o un músico profesional, aquí te armas tu estudio perfecto y ya no te quitas el pendiente de andar buscando estudios de grabación. Si eres maestro, si das cursos, aquí puedes dar tus cursos. Si eres maestro de yoga, si quieres dar clases de spinning, este es un espacio bastante amplio. Esto debe de medir como unos 5 por 7. Entonces, y completamente abierto, si se fijan, hacia el jardín. Así que es un espacio bastante bueno. Tenemos algo de madera en la parte de arriba que le da calidez, que se puede quedar. De hecho, yo creo que estos ventanales, toda esta pieza se puede quedar así. A los ventanales solamente hay que darles una limpieza, pero no tendríamos que invertir mucho más. El piso también se ve que lo acaban de cambiar, así que aquí no tenemos mucho que hacer, jóvenes. Ahora sí, vamos al jardín para hablar de dinero. Acompáñenme. ¿En cuánto creen que está esta casa? Les voy a dar unos minutos a solas para que lo reflexionen. Yo siempre le quiero bajar el precio a todo. Lo hago por ustedes, Pipo. El precio es de 26 millones de pesos, que en dólares sería aproximadamente $1.300.000. Es una ganga, jóvenes, porque estás en una de las ciudades más importantes, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Guadalajara tenemos más de 6 millones de habitantes, es la segunda ciudad, bueno, los de Monterrey dirán que es la tercera, pero estamos entre la segunda y la tercera ciudad más importante de Latinoamérica. Así que estás a 5 minutos de Andares, que es de las zonas con mayor plusvalía, yo creo que de todo Zapopan. Aquí es Zapopan en específico. Así que es una muy buena inversión. Hay que remodelarla definitivamente. Nosotros en Cota Paredes Arquitectos te podemos apoyar en eso. Y si no somos nosotros, hay mucha gente en el canal, ya han podido ver muchos colegas que son buenísimos también para trabajar, que sin duda podrán hacer un gran trabajo aquí. Así que la decisión es tuya. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. Recuerda que si la vas a comprar, escríbenos a contacto@cotaparedes.com. Te podemos ayudar a bajarle un poquito más ese precio. Así que será un gusto colaborar con ustedes. Gracias a todos. Cota Paredes, adelante.